Bendiciones a todos mis hermanos en la fe. Voy a leer un capítulo de Juan 6, 16, 29. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum. Buscando a Jesús y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Perdónenme la interrupción acá, pero me ha pegado la hoja. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tendemos o tenemos la tendencia, ¿verdad?, a expresarnos de una forma muy egocéntrica, es decir, que Dios tiene un plan, sobre todo en la religión, Dios tiene un plan para ti. Pero no reconocemos el plan que Dios tuvo para cada uno de los hombres que aparecen en la Biblia. Como por ejemplo, el plan que Dios tuvo en Jesucristo, protagonista de toda la Biblia, como dice un término muy usado por el pastor Francisco Vilche, y esa es la realidad. Pero tampoco reconocemos el plan que Dios tuvo en Juan el Bautista. Muchos no entienden eso y muchos lo entienden, pero no lo reconocen, no lo admiten. ¿Quién fue Juan Bautista? ¿Cuál es el trabajo que hizo Juan Bautista? Ahora, los planes de cada uno de estos hombres no van en diferentes direcciones. Todos son un aporte, todos son una pieza del rompecabezas. Hasta que llega Jesucristo, se hace la redención perfecta, se cumple la promesa de la simiente santa, por medio de la cual serían bendecidas todas las naciones. Por supuesto, aquí podemos sacar cualquier cantidad de lecciones, como dice la palabra, que si hablamos de Jesucristo, escribiríamos, no cabrían los libros en el mundo, pero sí podemos hablar, ¿verdad?, en este corto mensaje, del trabajo de Jesucristo con Juan el Bautista. Jesucristo dice a estos señores, ustedes me persiguen no por las señales que estoy haciendo.
Las señales mencionadas en Isaías, donde dice que abriría los ojos a los ciegos, sanaría a los enfermos, curaría al cojo, etc. Por cierto, fueron las mismas señales que mi Señor Jesucristo le dice a los discípulos de Juan. O sea, Él da respuestas espirituales, porque son las respuestas que son de acuerdo al plan redentor de Dios, quién era el Mesías, qué venía a ser el Mesías. Entonces le dice, si ustedes no ven las señales que yo estoy haciendo, ustedes no se dan cuenta quién soy yo, no se dan cuenta que yo soy el Mesías, enviado, profetizado, prometido por Dios. Entonces mi Señor Jesucristo les habla en términos espirituales. Ustedes deben creer al que Dios envió. Nosotros debemos creer al que Dios envió. ¿A quién más Dios envió? A Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dice la palabra que nosotros debemos creer en el testimonio de Juan el Bautista, porque él dice en la Biblia que él fue enviado para testimonio. Lo dice textualmente en Juan. Vamos a buscarlo. Dice acá, un hombre, Juan 6 y 7, ¿no? Juan 1, 6 y 7, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea que si nosotros no entendemos el testimonio de Juan, no podemos creer conforme a la fe verdadera. O sea, no podemos tener en el corazón la fe verdadera, la fe que satisface el corazón de Dios, porque es la fe que ejecuta el plan redentor de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista? Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. El testimonio de Juan el Bautista es un testimonio espiritual. Nombra específicamente a el Cordero de Dios, el chivo expiatorio, el animal perfecto de Dios. No dice, he ahí Jesucristo. No dice, he ahí el Hijo de Dios. No dice, he ahí Dios. No. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan da esa referencia tan específica? Porque la idea es llevar a la gente al tabernáculo, que memorice lo que pasaba en el tabernáculo, que se dé cuenta cuál es el trabajo del Cordero. Si nos damos cuenta cuál es el trabajo del Cordero, nos damos cuenta que el Cordero necesitaba de un sumo sacerdote. O sea que el testimonio de Juan comprende también su vida. Está involucrado el sumo sacerdote. Necesariamente era necesario, valga la redundancia, la existencia de un sumo sacerdote para que se ejecutara el traspaso del pecado al Cordero. Levítico 16:21 dice que el sumo sacerdote Aarón debía poner las manos sobre el Cordero para pasar los pecados al Cordero. Entonces, Juan, como último sumo sacerdote, descendiente de Zacarías, dice que Zacarías era descendiente del sumo sacerdote, uno de los hijos de Aarón. Entonces, Juan lleva a la gente a la referencia del tabernáculo. Por eso el rey Salomón dijo, cuando tu pueblo orare, que tuviera problemas, lo hará en dirección al tabernáculo.
O sea, todos debemos ir en dirección al tabernáculo para poder comprender la poderosa redención de mi Señor Jesucristo, que vino a través del agua y del Espíritu. Por eso estos detalles, explicar con luz de detalles la palabra es importante para que las personas puedan percibir el poderoso evangelio del agua y del Espíritu, con el cual es la única forma y la única oportunidad que tienen de ser limpios del pecado. Aquellos corderos, la referencia que Juan hace, y ahí el Cordero de Dios, aquellos corderos quitaban el pecado de un año. Eso simbólicamente estaba profetizando, diciendo, explicando cómo Jesucristo quitaría el pecado del mundo. Llega Jesucristo, dice en Hebreos 10, que Él hace una redención perfecta de una vez y para siempre, porque si no, le hubiera sido necesario, en este caso, si no hubiera sido perfecta de una vez y para siempre, le hubiera sido necesario padecer todos los años por los pecados. Pero eso lo hacían los corderos del tabernáculo, porque no era el cordero perfecto, era la simbología de lo que haría el cordero perfecto. Entonces, si esto no se está enseñando en los templos, ¿qué están recibiendo las personas en los templos, en las congregaciones? Bueno, sencillo, como dijo el profeta Isaías, paja. Y dice Dios que tiene que ver la paja con mi palabra. Usted, amigo, que escucha este mensaje, este cortico mensaje, ¿qué está haciendo? ¿En qué está creyendo? Examina tu fe, dice la palabra. ¿Dónde está basando su fe? ¿En la cruz? Si usted está basando su fe solamente en la cruz y en la sangre, usted está obligado a pedir perdón todos los días porque su conciencia lo va a acusar todos los días. El pecado lo va a acusar todos los días. Nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos. Sí, podemos dejar de pecar en algunas cosas, alejarnos, ¿verdad? Pero mentalmente siempre el pecado va a estar a la puerta. Eso sí, eso significa que todos los días quebrantamos la ley. Hay rasgos de segundos de culpabilidad en el corazón, pero inmediatamente descansamos en la obra poderosa de Jesucristo cuando entendemos que el Cordero de Dios recibió toda nuestra vida de pecado a través del sumo sacerdote. Aquel sumo sacerdote ponía sus manos sobre el Cordero, sobre la cabeza del Cordero. Ahora, discusiones tontas como estas que se hacen, que yo no leo ahí donde dice que Juan debía poner las manos sobre el Cordero. Mire, yo no me imagino a Juan bautizando a Jesucristo con los codos, ni con los pies, ¿verdad? Es una cuestión espiritual de entenderse que ocurrió, que Jesucristo le demanda a Juan, le dice, es necesario que me bautice. O sea, a través de tu imposición de mano voy a recibir el pecado del mundo. Eso queda súper claro. Entonces, yo puedo tener rasgos de culpabilidad en un momento por el pecado, pero inmediatamente, tan igual como el sacerdote se lavaba las manos y los pies para entrar a ese tabernáculo, entraba con las manos y los pies limpios. Inmediatamente mi corazón sigue limpio del pecado porque entiendo que toda mi vida de pecado fue pasada al Cordero a través de Juan Bautista. Y es como si yo hubiera abrazado al Cordero, hubiera ido a la cruz, hubiera muerto con Él a través de la fe y he resucitado con Él. Fui su cuerpo de maldición y ahora soy su cuerpo resucitado, limpio, puro, santo y sin mancha. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mi vida de pecado está crucificada y con Cristo estoy juntamente resucitado. Sencillo, ¿verdad? Pero cuando lo explicamos de acuerdo al plan de Dios. Entonces, ¿usted dónde está basando su fe? ¿En la cruz? ¿En la sangre? Usted está obligado a pedir perdón todos los días, por lo que la culpabilidad no va a desaparecer de su corazón. Porque mi Señor Jesucristo lo dijo muy claro, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Si usted no está basando su fe en la verdad, usted no es libre de la culpa y de la condenación. Por lo tanto, usted irá al infierno, irá al lago de fuego que arde con azufre.
porque Dios no va a cambiar sus principios. Entonces Él dijo que debemos creer en el que Él envió. ¿Qué hizo el que Él envió? ¿Qué está haciendo en el que Él envió? ¿Quiénes son los enviados ahora? Aparte de los profetas, de los apóstoles. Nosotros los nacidos de nuevo. Le estamos aclarando a usted. Y usted que ha nacido de nuevo, usted disfruta esta conversación, disfruta esta predicación, este mensaje, esta información. Pero usted que no ha nacido de nuevo, usted debe prestarle atención a esta información, rectificar su fe, arrepentirse de venir creyendo conforme a su mente, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Dejo de creer conforme a mi mente y empiezo a creer conforme a la mente de Dios. Está a tiempo. Está a tiempo de indagar en Levítico 1, 16, 21, cómo el Cordero recibía los pecados, para que usted se dé cuenta que eso está profetizando, explicando, anunciando que Jesucristo recibirá el pecado a través de un sumo sacerdote profetizado por Dios, enviado por Dios, para pasar los pecados del mundo al Cordero. Nuestro representante delante del Cordero. Aarón era representante del pueblo de Israel delante del Cordero. Juan el Bautista es el último sumo sacerdote enviado por Dios para hacer la expiación definitiva. Espero que usted sea bendecido con esta información bien poderosa, nutrida de la verdad. Que el Señor le bendiga.